Bienvenidos a un nuevo capítulo de F3C, aquí Maximiliano desde Madrid, España. Hoy con un día especial en el sentido de que hay 28 grados. ¿Quién lo diría? Creo que es el día más agradable de todo el verano. Ya la próxima semana se esperan 38, 37. Este es como una especie de, de respiro. Y bueno, bienvenidos nuevamente a F3C, su podcast de fútbol de confianza. F3C, Fútbol Tres Continentes. ¿Por qué tres continentes? Bueno, yo ya dije, estoy en España y Molina, ¿tú dónde estás? Yo estoy en este momento en Chile. ¿Cómo estás? Bien, aquí son las 11 de la mañana. Últimamente, bueno, hemos tenido hartas lluvias, pero estos últimos días no ha llovido. Ya. Bueno, segundo continente. Y Cristóbal, ¿dónde estás tú? Yo estoy en el continente asiático. Asiático para el Listo. fútbol. No, dije de Oceanía, dije. No dije asiático. Dije- Dije Oceanía. Sí, Dijiste dijiste asiático. asiático. Dijiste asiático. Oh, conchetumal, dije asiático pensando en Oceanía. La concha de tu madre. Estoy bugueado. No, pero teníais que decir que estabas hablando de fútbol. Es que eso es a lo que me refería yo, pues bueno. Sí. ¿Cómo Sí. está allá No, Australia, espérate, es Perth? que, es que solamente quería tirar la broma porque me dio mucha risa que le dijiste a Molina así como, ¿tú dónde estás? En Chile. Y se quedó callado. Y no dijo nada más. No dijo nada más. Y tú le tuviste que preguntar cómo estáis. Entonces, nada, por eso. Quería hacer el mismo chiste, pero no me salió porque dije asiático, en continente asiático. Bueno, nada, yo estoy bien. Espérate, es que hay gente aquí, parece. No, pero no Y de molesta hecho, todavía. se escucha, Está es bien. que lo escucho re fuerte, weón. Bueno, la verdad es que, nada, estoy bien. Aquí estamos uno aquí. Ah, se puso a hablar el viejo de mierda este, weón. Espérate, se puso a hablar el viejo este al lado mío. Voy a tener que Ya, silenciarlo. déjame. Sí, sí, Avancemos con corta. otra cosa entonces. Bueno, contexto: Cristóbal está en un hostal en Perth, Australia, entonces a veces tiene este tipo de complicaciones que en general no son tan comunes, pero hay ratos que pasan estas cosas. Y bueno, allá son como. ¿Qué hora es allá, Molina, en Chile? Las 10 más 1 con 13. Ya, ok. Entonces, para Cristóbal son como las 11, las 10 más 1 más, pero de la noche, las veintitrés Sí. horas. Oye, y con esto, bueno, quería preguntarte, Molina, ¿qué pasa si te gusta este podcast y nos quieres seguir en redes sociales? ¿Dónde nos puedes encontrar? Bueno, además de aquí en Spotify, también el podcast está por Amazon Music y por YouTube. Y nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Instagram y TikTok. Y en Instagram y TikTok nos encuentran como F3 Continentes y el podcast lo puedes buscar como F3C Podcast. Buscas así, te aparece el canal de YouTube y también te aparece en Spotify. Bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy tenemos, creo que, un capítulo de cierre para el Mundial. Lo llamamos, le vamos a llamar, se me acaba de ocurrir, lo vamos a llamar Los Dios del Mundial a este capítulo. Y ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de nuestras reflexiones del Mundial, de los equipos revelaciones, decepciones, jugadores decepciones, bla, bla, bla. Fichajes que se han venido post-Mundial y rumores de transferencias. ¿Se me quedó algo en el tintero, Molina? No, sería eso más que nada. Cristóbal, ahora sí estás de vuelta. Cristóbal, no, parece que no está de vuelta. Bueno, eh, antes, para empezar, vamos con, No volví. con que yo quería preguntarle a Cristóbal cómo había vivido la ¿Aló? final, porque si ustedes escucharon nuestro último podcast, el podcast anterior, el del análisis de la final, nos faltó, yo hablé de cómo estaba el ambiente en España después de haber ganado el Mundial, pero ese día, por el horario, el Cristóbal no pudo estar, y yo quiero saber cómo se vivió la final allá, porque yo sé que él fue a verlo con harto argentino y todo eso. Cristóbal.
Bueno, no, pues, primero que nada, bueno, quiero decir hola nuevamente porque me pasó todo esto. Lo siento por putear al viejo, pero de verdad lo detesto. Está en mi pieza y yo un desubicado. Igual Em, ya dimos todo el sí, contexto, por si acaso. sí, obvio, 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 obvio. Y nada, eso. Bueno, ¿qué es lo que iba a decir? Ah, bueno, sí, el partido, la final. La verdad sigo triste, sigo sin creerme que estemos viviendo en un mundo en el que España sea bicampeón del mundo, pero bueno, no importa, lo ganaron A en ver, buena ley y lo ganaron de muy buena manera, fueron claros campeones, nada que decir, campeones total y completamente merecidos. Bueno, quería decir un poquito sobre la final, como la viví yo. Como ya explicó el Maxi, yo fui a un bar que estaba, básicamente que habían hecho, como por así decirlo, un llamado general a los argentinos que estaban aquí en Perth de ir a ver el partido en ese lugar, en ese bar. Fue un caos total. Fue un caos, de hecho, bastante. Por momentos lo pasé mal, sobre todo al principio, la primera, porque ya, abrieron, claro, abrieron las puertas del bar a las 2 de la mañana, porque el partido era a las 3 de la el mañana. partido, El ya, partido era a las 3 de la mañana, abrieron las puertas a las 2 de la mañana y era con entrada. Había que pagar $10. Y estuvieron ya. revisando uno por uno y había, no sé, deben haber habido por lo menos unas 100 200 personas para O entrar al sea, bar. cuando entraste ya había partido, ya había empezado el partido, una wea así. Yo por un momento pensé que íbamos a entrar y el partido ya había empezado. Entramos y el partido le quedaban 15 minutos. Estuvimos 45 minutos casi, o creo que le quedan 10 minutos. Estuvimos 45 o 50 minutos esperando afuera, más el tiempo que habíamos esperado antes, porque nosotros llegamos con dos amigos argentinos, llegamos al lugar a eso alrededor de las 1, 12:30 por ahí. El Vale. problema es que tuvimos 45 minutos, casi 50 minutos, apretadísimos. Bueno, no importa, ya. Entramos, entre medio cuando estábamos esperando se puso a llover, nos mojamos enteros, los tipos del bar no querían abrir las puertas. Bueno, me estoy extendiendo mucho. Entramos al lugar, estaba repleto y había un ambiente, nada, muy, muy, muy bueno. O sea, había estaba repleto argentino, había, no sé, por decirte, incluso por decirte, de 50 argentinos había un español. O sea, Había un una locura. español, habían españoles ya. Había unos cuantos, yo me atrevería a decir que habían unos 10 15 yo creo que no más que eso. Habían otros que eran Supongo, como de otros países que estaban apoyando a España que no querían que Argentina ganara nomás, pero no eran muchos, eran prácticamente todos argentinos o infiltrados que estaban por Argentina como yo. Eh, y nada, el ambiente estuvo muy bueno, de hecho durante el día, el domingo, se hizo un banderazo y fue mucha gente como al centro neurálgico que hay aquí en Perth. Y estaban ahí con bandera, con bombo y todo el tema. Fue muy entretenido. oye Cristóbal, Y pregunta, el partido se absorbe, el partido se vivió de manera muy intensa y fue impresionante porque, claro, obviamente habían dos ambientes, estaba como afuera y adentro. Afuera estaba gente con bombo y todo el tema, pero yo me atrevería a decir que desde el segundo tiempo en adelante, obviamente de repente se cantaba y todo el tema, pero estaba todo el lugar en silencio. que Fue a eso quería impresionante, o llegar, sea, porque, pero tú atribuyes el silencio a cómo estaba jugando Argentina o a que el partido estaba aburrido, porque lo conversamos nosotros el podcast con no, Molina, que el partido a rato igual estuvo como aburrido y Argentina no tenía la pelota, no se y a veía mí me mal, pasó, digamos. es que a mí me pasó específicamente que como yo estaba en ese ambiente, más que ver el partido de forma aburrida, yo estaba como muy tenso, estaba como que se sentía la tensión en el ambiente, y yo también estaba con esa tensión en el cuerpo. Entonces, más que sentir como un partido aburrido o algo así, como que casi que uno se estuviese quedando dormido, era como se sentía a cada rato, no, Argentina lo era todo el rato ese pensamiento de decir Argentina le meten el gol en cualquier momento, se viene el gol, se viene el gol, se viene el gol. Eh, Pasaban los minutos, el Dibu se seguía haciendo figura
y al final se terminaban celebrando, no sé, corte a mitad de mitad de cancha o cuando España le hacía foul a España. O sea, cuando España le hacía foul a Argentina. Como ese tipo de cosas se celebraban. Entonces era muy desolador, futbolísticamente hablando, lo que estaba pasando. O sea, fue impresionante. O sea, había no sé, España estaba atacando y de repente España hacía un foul en ataque y se celebraba. Así como, casi como un alivio, era esa celebración. Entonces, nada, Molina, Molina, no sé los si últimos tienes minutos, una pregunta sorry. para el Cristóbal. ¿Alguna pregunta? Eh, Los argentinos después, cuando terminó el partido, la derrota, ¿cómo lo vieron en el sentido de que viste como que reaccionaron muy molestos o tranquilos? ¿Cómo fue la sensación post partido? Mira, la verdad, yo por lo que vi fue una reacción más como de lamento, no sé si tanto de desolación, pero fue como mucho de lamento, como era esta, como había que ganarlo aquí, como este mundial me refiero, como para poder alcanzar a Italia, Alemania y todo el tema, era como esa la sensación más que como enojo, era más pena, por así decirlo, pero era una pena como bien medida, ya que venían muchos con, por así decirlo, dulce de lo que habían ganado en años anteriores y todo el tema. Y de hecho se le vio a algunos par de españoles y, o sea, no hubo pelea, no hubo nada. De hecho, casi todos los argentinos, así como felicitando a los españoles, así como bien ganado todo el tema, nada, no hubo pelea, nada, 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 nada. La gente se fue de manera normal, súper tranquila, obviamente con pena, pero nada, eso. O sea, no se vivió con enojo. Yo lo que, yo lo que me imagino, y también lo he escuchado, lo he visto en comentarios de argentinos, de que esta final, si bien duele, porque siempre duele perder una final, fue menos doloroso que el perder la de 2014, porque ahí Argentina no ganaba nada hace mucho. Sí, por supuesto. O sea, es que yo creo que en el fondo, yo creo que obviamente en menor escala, pero yo creo que lo atribuyo o lo puedo sentir un poquito así como cuando nosotros veníamos de ganar las dos Copas América y después perdimos la Confederaciones, que era como, bueno, se perdió este título, pero veníamos de ganar dos anteriores. Ahora, por ejemplo, es muy difícil que una selección chilena se vea ganando un campeonato, ni siquiera. Entonces, Ni como que siquiera igual nos vemos nosotros llegando a podríamos. uno. O sea, bueno, por la Copa América ya de entrada estamos, po. Pero me refiero de que es o sea, no era como una sensación de que es esta final o no es nunca. O sea, es como que ya Claro, veníamos con los títulos anteriores y todo el Claro. tema y es como, bueno, era como la guinda de la torta, pues, ¿cachai? claro, pues, si Argentina no hubiese ganado Qatar, quizá hubiese sido mucho No, más terrible la... hubiese sido devastador. Oye, última pregunta y ya hacemos. Quiero saber cómo se vivió el gol de Ferran. El gol de Ferran fue simplemente el balde de agua fría, porque estaba como mucho la sensación en el aire y se escuchaba que se iban a penales, se iban a penales, se iban a penales. Y cae el gol de Ferran al principio del segundo tiempo extra y fue como un balde de agua fría de como listo, se terminó. O sea, hasta aquí llega. Obviamente después Argentina tuvo un par y de hecho, como por lo que veníamos mostrando Argentina en los partidos anteriores, y yo también por lo que vi en los últimos 15 minutos del partido, que fue el segundo tiempo extra, yo siento que Argentina fue donde mejor se le vio y por momentos yo también sentía así como lo va a empatar, lo va a empatar, lo va a empatar, lo va a empatar, lo va a empatar. Y de hecho, mucho en el ambiente se sentía como los argentinos, como que no, quizás no lo decían, pero se sentía ese ambiente de como lo vamos a empatar, lo vamos a empatar, lo vamos a empatar. Y al final, bueno, no pasó. Digo lo vamos porque son los argentinos, no yo. Eh, eh, y al final, bueno, no se dio y fue como, bueno, la realidad básicamente cayendo en la cara de decir, bueno, eh, hasta aquí este mundial de los milagros, porque había sido sinceramente un mundial de milagros de, Sí, lo, de Argentina. Sí. sí. Bueno, ahora ya muy buena experiencia, Cristóbal. Gracias por compartirla.
avancemos ¿Puedo decir entonces a una lo última que es. cosita? ¿Puedo decir una última cosita así rápido, Sí, solamente cortito? Nada con respecto al partido ni nada por el estilo, pero solamente quería decir que si es que Argentina hubiese salido campeón de este mundial, hubiese sido mucho más épico, por toda la épica que venía acarreando con ella a lo largo del torneo. España ganó bien, obviamente. Estoy diciendo esto porque yo en el podcast pasado no pude darme impresiones, pero para mí, si lo hubiese ganado Argentina, hubiese sido muy épico por todo lo que se había venido. Bueno, y obviamente después del gol de Ferran tendría que haberlo empatado y después irse a los penales. Pero nada, eso, España justo campeón, merecidísimo. Me cuesta todavía creer un poco de que España tenga dos mundiales, pero bueno, merecidísimo. Eso. Oye, pero España le ganó a dos favoritos en Le ganó eliminatoria. O sea, a los dos finalistas del a mundial la- pasado. sí, le le ganó ganó ese a a tres Portugal, que favoritos, si venía supongamos a que tres, a antes tres del Mundial favoritos. Portugal era favorito. Sí, sí. Le ganó Molina, tu bueno, micrófono. tres de los cuatro favoritos porque él era el cuarto. Ellos eran el Sí, pues, cuarto. sí, tal Y el cual. otro era De los que Inglaterra, pero habíamos, Inglaterra se fue por el otro lado. Nada, pero en la no, pero es previa del que mundial Inglaterra no en era la favorito. previa, sí, pues sí, Ah, ya. incluso en el podcast que hicimos de previa mundial, siempre hablamos de Francia, Argentina, eh, Portugal y España. Portugal, Siempre hablamos de ellos. claro. Sí, siempre Y hablamos de ellos. Inglaterra era como si había que decir un quinto, era Inglaterra. Sí, pero al final a lo que vamos es que, a lo que quiero llegar yo es que España le ganó a todos los favoritos. Sí, y les A ganó a todos los favoritos. todos de forma Bien. contundente en cuanto a juego. Sí. Así que bueno, yo creo que quiero extender nuevamente las felicitaciones al equipo español. En este podcast hemos dicho abiertamente que no nos gusta tanto el estilo, pero de que lo hacen bien y que son buenos, no sería ser un termo decir que no. Bueno, entonces, vamos con las reflexiones generales post-mundial, aunque ya estamos diciendo más o menos algo. Vamos a partir contigo, Molina. No sé si qué quieres decir del mundial brevemente. Bueno, brevemente, primero, España fue muy contundente. La final como tal, a mí me pareció que si España no lo ganó en los 90 fue principalmente por el Dibu, que ahí anduvo modo Dios, tapó todo, y que creo que España, bueno, yo, y esto lo he compartido con ustedes, de que si llegaba a los penales lo ganaba Argentina. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Pero habría, porque además habría sido un premio para Argentina y una injusticia para España, porque España había hecho todo para ganarlo no antes de los penales. Y sobre el mundial en general, Molina. Sobre el Mundial, la apuesta de Infantino de 48 selecciones creo que salió bien. O sea, todos decíamos que íbamos a ver partidos goleados y todo, y más allá de eso, los equipos que se decían chicos, la gran mayoría compitió, y algunos Menos mostraron una Túnez. imagen mucho mejor de lo esperada. Claro, hubo casos como Bueno, Curazao o como Uzbekistán, pero en los mundiales siempre hay equipos así. o Entonces creo Túnez. que Sí, y, Túnez, y, Túnez va a y, casi y todos los equipo, mundiales. equipo que no clasificó, o sea, que no pasó de fase y que dejó una buena impresión, Haití. Sí, Haití le hizo muy buen partido a Marruecos. Eh, Curazao dentro de todo le tapó todo a Ecuador. Entonces no, Cristóbal, fue un mundial entretenido en mi opinión. sí. Cristóbal, tu resumen del mundial. El mundial en general. Sí. Sí, perdón, es que había gente acá. Bueno, me distraje. No, para mí fue un mundialazo. Eh, Claro, hubo polémica y todo el tema, pero yo creo que al final en fútbol siempre va a haber polémicas porque siempre van a estar agarrados de los pelos. O sea, si uno rebusca, las polémicas siempre va a estar. Pero bueno, nada, me gustó mucho el Mundial. Además que, bueno, Infantino hizo lo posible para que en las semifinales pudiesen llegar los cuatro, que son los cuatro primeros rankeados del ranking FIFA, y así se dio.
Así que nada, vivimos unas semifinales increíbles que yo creo que son las mejores probablemente del siglo, por el nivel de equipos que había, me refiero. Una final, bueno, aunque fue muy dispareja desde lo futbolístico, yo encuentro que fue una final muy peleada, porque España no le fue fácil, aunque todo el mundo quiera decir que España lo pasó por encima. Futbolísticamente sí, pero fue un 1-0 y le costó un mundo hacerle un gol a Argentina. Y, y nada, fue semifinales increíbles, unos cuartos de que tuvieron partidos épicos como el Inglaterra o el Noruega, Noruega. el El Brasil-Noruega. Argentina-Suiza. Bueno, eso sería en octavos, pero En también. octavos, pero No, sí. no, pero en general, Pero en estoy diciendo general todo. hubo partidazos, sí, hubo El, partidazos. el, Sí, el Incluso en fase de Alemania, el grupo. el Argentina-Egipto Alema- también. Alemania-Paraguay fue Alemania, un partidazo. Alemania-Paraguay, Fue un partidazo. Alemania-Ecuador también fue buen No, partido. Me Argentina-Egipto fue un acuerdo partido súper emocionante. Argentino-Egipto, me acuerdo Argentina-Cabo Verde, sí, me recuerdo del que varios lo Senegal, colocan como el mejor partido del mundial. el Senegal-Bélgica, se te desconectó O sea, prácticamente cualquier partido de Argentina para mí los partidos de Argentina fueron los más épicos, claramente. Quitándolos de la fase de grupo, obviamente, porque creo que Argentina pasó la fase de grupo caminando. Pero sí, en general fue un mundial de muy buenos partidos. Eh, o el Portugal-Croacia también, que fue un partidazo, o el Croacia-Inglaterra. No, hubo muy buenos partidos, muy, muy, muy buenos partidos, muy entretenidos. El único problema para mí es que tenía un horario de mierda, o sea, todos los partidos el más temprano empezaba a las 12 de la noche y terminaba a las 10 de la mañana. gracias por Eh, vivir. Genial. sí, obviamente, es por la diferencia de horario. Lo digo personalmente. O sea, semifinales y finales fueron a las 3 de la mañana, entonces un poquito de mierda los horarios, pero bueno, es lo que tiene estar Bueno, en el otro lado del mundo. sí, no, Así que sí, así nada, se veía. Al menos por acá los horarios fueron súper buenos. sí, me imagino. Sí, porque tienen el Te mismo envidio un horario. poco. Oye, se rompieron muchos récords este mundial, ya los conversamos en el podcast anterior, así que no vamos a entrar en detalle de eso. Pero a lo Hubo que un vamos a récord que hablar le faltó. entonces, ¿cuál? El arquero con más atajada en una final del mundo, por el Diego Martínez. Eso, Ese dato no lo Sí, tenía, pero sí. jugó muy buena final el Dibu. jugó muy buena Ya, final el Dibu. entonces, de hecho, el mejor de Argentina en la final. Y además El Em, también la único de primera Argentina. final en la historia, la primera final en su carrera que pierde. El Diego Martínez nunca había perdido una final en su carrera y esta es la primera. Mm, ya, entonces, equipo, vamos con las revelaciones de este mundial. Molina, equipo revelación. ¿Me puedes decir hasta tres? Hasta tres. Ya. A Y ver, si el quieres más obvio, ordenarlo, si quieres ordenarlo. Ya, lo voy a ordenar. El primer lugar se lo doy a Noruega. O sea, claramente. Muchos pensábamos que Noruega era Haaland más 10. Mostró que era más que eso. Tenía jugadores interesantes, más allá de Haaland y Odegaard. A mí me interesó bastante, por ejemplo, el mundial que hizo Nusa. Sorlot. Knight, no hablamos de eso. Nyland hizo un buen rol en el partido con Brasil. Me pareció un equipo interesante Noruega. El segundo lugar se lo daría a Cabo Verde, porque era un equipo del que nadie esperaba nada y mostró mucha competitividad. Eh, se hizo prácticamente el gol del Mundial Cindy López Cabral. Y bueno, la historia de Bociña que conmovió o que emocionó a muchos, aunque ya adelantamos que tuvo un triste final. Y en tercer lugar, podría ser Egipto, porque yo de Egipto ni siquiera esperaba que le iban a hacer partido a Argentina. Y la Sí. tuvieron ahí. Entonces yo solo daría el tercer lugar Egipto porque... Tercer lugar porque a diferencia de Cabo Verde, Egipto al final se desmoronó de forma terrible. Pero creo que mostraron más de lo que yo esperaba. Cristóbal, la misma pregunta. No Yo tienes creo por que qué para ordenarlo, no es mí, necesario.
No, obviamente, pero para mí yo creo que número uno, y no pongo a Noruega, yo pongo a Cabo Verde como la mejor revelación. Al fin y al cabo, fue el único que en 90 minutos los dos finalistas del mundo no le pudieron ganar. Y eso, en todo el Mundial, España ganó todos los partidos menos uno y fue contra Cabo Verde. O sea, poco se habla de eso. Así que nada, lo de Cabo Verde fue increíble. Y todo el mundo esperaba que iba a perder todos sus partidos 5-0 y que no iba a pasar ni por asomo la fase de grupo. Eh, bueno, obviamente Noruega, por la eliminación a Brasil, por el partido que le hicieron a Inglaterra, que a Inglaterra, porque muchos dicen que Tuchel le entregó el partido contra Argentina, la semifinal, y el partido contra Noruega fue más o menos lo mismo, con la diferencia de que Noruega no pudo hacer el gol. Eh, o sea, segundo tiempo fue todo de Noruega. En la larga lo terminó ganando, obviamente, pero bueno. Y yo pondría Paraguay. Realmente yo pondría Paraguay porque, o sea, yo había dicho y vendí humo con Paraguay todo el tema de que un equipazo y todo lo que queráis, pero yo creo que nadie esperaba que Paraguay fuese capaz de eliminar a Alemania y que le hiciera tan buen partido a Francia que solamente le pudieron ganar con gol de penal. Entonces, para mí Paraguay fue una gran sorpresa. Yo creo que se le viene, que Paraguay viene ahora a pisar fuerte para la siguiente Copa América y nada, ojalá que no, porque al fin y al cabo comparten importancia a nivel sudamericano con nosotros, con las dos Copas América y todo el tema. Así que nada, para mí Paraguay. Bueno, para mí, la gran revelación sí es Cabo Verde. Creo que ustedes ya dijeron todo. Yo no voy a poner a Noruega, pero porque yo en la previa, los dos equipos que yo pensaba que iban a hacer las revelaciones eran Noruega y Ecuador. Entonces, para mí, Noruega cumplió con lo que yo esperaba. ¿Ya? Aunque igual es revelación, que no, quiero dejarlo claro, pero solo por eso no lo voy a poner y voy a poner la ficha a otro equipo porque me gustó mucho. Para mí el segundo equipo que me gustó de este mundial, siendo que no llegó muy lejos, es Senegal. Yo no me voy a bajar de la senegaleta. Me gustó mucho el equipo, cagoneó, pero un equipo que me gustó bastante. Y el tercero es Costa de Marfil. Costa de Marfil también tiene un equipo que me gustó mucho. Ya, siendo que tampoco llegaron tan lejos, ambos llegaron a 16 avos, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. Todos. De hecho, los tres que pero, nombraste. pero, sí. Pero bueno, al final como que a mí esos tres equipos me gustaron, me dejaron buenas impresiones y creo que tienen un buen futuro. Pero lo de Noruega, impresionante. O sea, iban con chapa de ser el equipo, el tapado, digámoslo, y lo fueron, así que chapó por ello y muy bien, muy buen mundial de Haaland y todo ese. Todo ese Eso, no sé si están de acuerdo o alguien Sí. está en desacuerdo con alguna de las cosas que dijimos. Bueno, Haaland además se llevó la bota de bronce, o sea, lo que en su primer mundial. O sea que excelente debut de mundiales de Haaland. Sí, Yo diría que, no, a mí obviamente lo de Noruega, yo creo que de hecho todos dábamos a Noruega como la sorpresa, terminó siéndolo. Entonces no sé qué tan sorpresa podría llegar a ser, obviamente, claro, Noruega, la última vez que participó en un mundial fue hace muchos años, entonces por eso no, llega 98 a ser una creo. sorpresa. Bueno, 98. 98, ¿no? No tenía exactamente. Entonces, claro, obviamente se puede considerar sorpresa, pero nada. Si yo tuviese que nombrar a otro, obviamente no es sorpresa porque, bueno, al fin y al cabo es una selección de la que siempre, sobre todo en los últimos años, se ha esperado mucho, pero a mí me sorprendió mucho lo de Bélgica. Sí, Bélgica nosotros le teníamos Sí, fue el único equipo que le pudo hacer completamente de acuerdo. un gol al equipo campeón del mundo. Entonces, sí, Incluso nosotros no le teníamos nada de fe a Bélgica. a es Bélgica. que yo creo que nadie le tenía fe a Bélgica. Y Nadie. también, ¿y saben de qué más? Y de hecho, Sí, y es más,
Pedri, sorry. Es más, si no hubiese sido por la lesión de Courtois, o porque haya salido Courtois, porque después Courtois salió diciendo que él no se había lesionado y que simplemente el entrenador decidió sacarlo, Sí. yo creo que quizás hasta lo podrían haber ganado en los penales, porque España termina encontrando el gol con un error garrafal de Lamens. Así que no sé, o sea, bueno, obviamente ya esto es total y completamente especulación, no tenemos cómo saberlo, pero a mí me sorprendió. Oye, Bélgica fue el que complicó mucho, el que complicó más en partido eliminatorio a España. Yo voy a hacer dos menciones honrosas, no voy a hablar mucho de ellos para no extendernos tanto, pero al final poco se habla del Mundial que hizo México y Suiza. Sí, totalmente, México. Y México yo que de puso a temblar a Inglaterra. sí, claro, si nos vamos a lo que decía Noruega, yo la considero primero porque fue la que llegó más lejos dentro de las que tenía en mente, pero No, sí, pero como nadie te mencionó dijo, Rosa, nadie te dijo que estaba o mal por si acaso. Está no, no, bien que no, no hayáis puesto Noruega primero. no, pero México, yo de México, y de hecho a mucha gente lo vi, no esperaban nada de México y fue en mi opinión el mejor de los tres anfitriones en cuanto a fútbol. Le pasó por encima a Ecuador con Inglaterra. Bueno, yo tengo mis opiniones del partido con Inglaterra un tanto polémicas, pero aún así le hicieron un buen partido que varios dicen, México jugó mejor a Inglaterra 11-11 que cuando Inglaterra tuvo 10. Entonces sí, México. Suiza, me encuentro que Suiza, no sé, Suiza es un equipo que siempre compite y que honestamente para mí llegan a cuartos más por demérito de Colombia. Pero hay que estar ahí y ganarle. Hay que estar ahí y ganarlos. No, sí, fue Mundial de Suiza Sí. igual. Y eso que Sí, partieron mal, partieron empatando con Qatar. sí, sí, bueno, Ujú. sí, totalmente. De hecho, yo creo que por un momento nadie daba a Suiza, quizás pasando incluso los 16avos, pero bueno. Nada, yo creo que sí, lo de México es total y completamente una relación y súper meritorio. Al fin y al cabo, bueno, otro ejemplo en el cual Tuchel se tiró atrás, obviamente esto por otro contexto, porque tenía 10 jugadores, pero igual, o sea, como nada, para mí lo de México fue increíble. Llegaron al quinto partido, o sea, no, al sexto, no, al quinto partido, claro. Sí, pero es medio engañoso porque Llegaron igual al no quinto. pasaron a, Sí, Sí, por porque eso. igual igual no su pasaron a barrera octavos de siguen final. siendo los cuartos. Por eso. Siguen Llegaron, siendo solo llegaron al octavos quinto su barrera. partido, pero llegaron al quinto partido, pero de manera engañosa. Y además, por sobre todas las cosas, finalmente, después de muchísimos años, pudieron ganar un partido mata-mata. Que le Eso pasaron sí. por arriba a Ecuador. Lo pasaron por arriba. Ya. Oye, vamos, Pero vamos bueno. avanzando que esto eran menciones nomás, no hay que hablar tanto de esto, eran menciones nomás. No, y además después se vienen. Ya, sigue. Ahora, jugadores revelaciones. Molina. Ah, no, perdón, Bueno, equipo de excepción. Equipo de excepción primero. Hablamos de equipo ya, también revelación, tres. equipo de excepción. Sí, tres. Bueno, creo que la decepción número uno para mí, Portugal. Totalmente. Portugal la pintábamos para campeón y fue de los equipos más nefastos que viene esta copa. Para el equipo que tenía, sobre todo, no, Portugal, horrible Mundial de Portugal, lo pongo número uno. Número dos, yo no esperaba que llegaran lejos, no esperaba casi nada, pero en un grupo con Cabo Verde y Arabia, Uruguay no se puede quedar fuera de la fase de grupos. Así que, segundo lugar se lo doy a Uruguay. Y el tercer lugar, mm, hay varias, pero yo creo que Corea del Sur. Corea del Sur yo esperaba que iba a pasar al menos la fase grupal y fue de más a menos, pero se cayó de forma abismal. Lo de Corea del Sur al final fue un desastre absoluto. De Así hecho, que nosotros esa es. en nuestra predicción que subimos a redes sociales, que la pueden a ver ahí a F3 Continente, en el grupo de Corea del Sur, México, pusimos a Corea del Sur como ganador de ese grupo. Ah, y antes de pasar con Cristóbal, así como hicieron mención antes, mención deshonrosa, se los quiero dar a Brasil y a Alemania y a Holanda. Pero sobre todo a Brasil y Holanda, o sea, a Brasil y a Alemania porque son candidatos eternos, pero la verdad yo no esperaba mucho de ellos. Me Cristóbal, acabáis de quitar, me acabáis de quitar los que iba a decir yo. ya, Ah, ya. pero Literal. no, está lo mismo.
Pero Para sí, mí las son... decepciones, para mí las decepciones claramente las tres. Para mí, número uno, por ser la selección enorme que es Alemania, quedarse en 16 obviamente pasar esa fase de grupo era fácil para Alemania, pierde el último partido además. Muchos dicen hay con jugadores del equipo B, tres jugadores del equipo B, todos los demás eran titulares, después perdiendo un partido contra Paraguay, o sea, todo el mérito a Paraguay, todas las luces a Paraguay y todo el tema, pero siendo Alemania no podéis quedar afuera en 16 contra Paraguay, como dije, con todo el respeto a Paraguay. Eh, Brasil más de lo mismo. Brasil siendo la selección enorme con los jugadores que tiene, más encima teniendo a Ancelotti de entrenador y todo el tema, eh, por la espalda que tiene Ancelotti me refiero, no podéis quedar afuera en octavos de final, siendo la selección que es, más encima, no recuerdo cuándo fue la última vez, que creo que fue como en el 90 y tanto, que Brasil no quedaba fuera en octavos, o incluso más atrás. Y, eh, y nada, bueno, obviamente lo de Uruguay, porque es muy difícil no ponerlo como excepción. Uruguay llegaba a 16 avos y perdía contra Argentina, era lo que el mundial que tenía que hacer Uruguay. O sea, no se esperaba menos de eso. Y aún así lograron decepcionar. Sí, bueno, para Es como mí, el meme ese de Dewey. No esperaba nada y estoy decepcionado. sí, sí. Bueno, oye, para mí la gran decepción es Portugal. Yo lo daba como finalista a este mundial. Eh, Sé que Portugal a nivel mundial no es una selección grande tampoco. O sea, está más enaltecida de lo que es. Portugal claramente es menos que Holanda, por ejemplo, históricamente. Eh, pero tenía chapa de ganador, tenía chapa de candidato y no es porque haya perdido, porque uno puede decir, ya, bueno, pero es que perdió contra España y España salió campeón del mundo, pero es que en la fase de grupos tampoco mostró nada, o sea, como que fue mal siempre, ¿ya? Ese para mí es mi mayor decepción. Después de eso voy a decir una que me voy a tirar un formidable, no sé si un formidable, pero uno que ustedes no dijeron, que para mí decepción, la segunda decepción es Turquía. Yo Uy, esperaba sí. a una Turquía que ganara el grupo y que al menos ganara el primer partido 16-2, y me sorprendió lo mal que jugaron, lo ineficaces que eran, porque no jugaban tan mal, sino que no sabían echar la pelota adentro del arco. Y mi otra decepción es claramente porque yo todo el mundial estuve arriba de ese barco, Ecuador. Pero creo firmemente que si en Ecuador no hubiese estado Becachese, quizás le hubiese ido mejor. Pero lo de Ecuador, terrible. O sea, le ganaron a Alemania, ya, la raja. Pero todo lo demás, salvo ese partido, horrible. Muy decepcionante Ecuador, para mí. Y menciones honrosas, como ustedes dijeron, Países Bajos, Uruguay, eh, Sí. eso, sí. Alemania también. Y en menciones honrosas, se me olvidó nombrarlo, pero nombrémoslo nomás, Estados Unidos. Que Estados Unidos, si bien fue medio polémico su último partido contra Bélgica, antes de eso estaba haciendo una muy buena Copa del Mundo. Bueno, eh, Bueno, sí, ¿qué que les... a mí se me había olvidado bueno, mencionar a Portugal, lo siento. y obviamente Brasil, la peor, es el peor resultado de una selección brasileña, no sé si en la historia de los mundiales, pero sí en los últimos 10 mundiales, una cosa así. Sí, Eso. totalmente. Fue muy decepcionante lo de Brasil. Incluso Fue incluso decepcionante, en el... pero también fue como que se sintió que igual era anunciado. O sea, todos pensábamos que Brasil iba a ser un mal mundial. Sí, pero se sintió... les pasa que les fue peor que que por ejemplo, que en Brasil, pero en Brasil se sintió más decepción por el 7-1 y porque estaban de locales y todo eso. ¿No les pasa?
A ver, aquí te Sí, acabo de averiguar, realmente, Maxi, que la última vez que Brasil quedó eliminado en octavos fue en Italia 90. mira, si yo me acordaba que era en el 90, dije 90 y algo para no decir 90 exactamente, pero yo me acordaba que era por ahí. Y ese partido No, me acuerdo que fue el polémico del contra bidón de Argentina, Branco. Sí, contra Argentina. Sí, 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 con gol de Canigia. que hay una frase que me acuerdo de Ruggeri que me dio mucha risa, y tenéis que ser muy pelotudo para pedirle agua al rival. Se te Sí, desconectó bueno. el micrófono. Bueno, lo que quería decir con respecto a Brasil es Yo había dicho que algo y me hablaron encima y sí, no sé, y ya se me sí, olvidó lo que había sí, dicho. sí, de repente tú hay espacios para que hablemos y el Molina te habla encima, de todas formas. Pero bueno, Eh, ¿qué iba a decir con respecto a Brasil? Bueno, sí es que pasa que yo me acuerdo que ¿te acordás? Bueno, el iraquí, el famoso iraquí, él había dicho que él llegaba a Personaje semifinal. célebre de este podcast. Exactamente, él había dicho que Brasil llegaba a semifinal y yo recuerdo muy claramente que yo decía, no pasan de cuartos. O sea, yo los daba llegando a cuartos y ni siquiera eso. O sea, para mí llegar a cuartos para Brasil, en este mundial específicamente, por lo que venía demostrando Brasil en los últimos años, creo que era lo esperado. Pero no caer en octavos, ese es el tema. Ah, ya me acordé lo que dije, pusieron un buen debate y nadie me siguió. Que yo les decía que se me hacía que en este mundial este resultado fue, si bien el resultado en el papel es más duro porque le fue peor, pero se sintió más decepción en Brasil 2014, cuando eran locales y además quedaron eliminados con un 7-1 ante Alemania. ¿Qué creen ustedes de eso, Molina? Yo creo que fue una Brasil era. situación. A ver, buena pregunta. Lo que pasa es que eran locales. Por eso era un candidato a ser local de ese mundial. Sorry que te. Sorry que te interrumpa, Molina. Molina. Sorry que te interrumpa, es que se te escucha robótico. Entonces fui ahí yo primero, tratar de arreglarlo, y voy yo primero. Sorry que te interrumpa. No, para mí, yo creo que por la chapa que tenía de candidato, por ser local y todo el tema, lo de Brasil, lo del Mundial de Brasil en Brasil, es mucho más decepcionante. O sea, todos esperaban que Brasil llegara a la final, por lo menos, eh, y, y no pudieron hacerlo. Entonces, por eso yo creo que lo de ese Mundial es más decepcionante. Obviamente, ahí tenéis que entrar a preguntarle a los brasileños qué les decepcionó más, Sí, pero yo creo específicamente que el Mundial de Brasil, o sea, un yo Mundial creo en que dolió más casa, al menos. sí, Sí, totalmente. además de que, como dicen, en ese mundial ellos eran entre los favoritos, que tenían chapa de campeón. Yo creo que le preguntan a muchos brasileños si se veían ganando este mundial y la mayoría te diría que no. No Mm. esperaban caer tan bajo, pero sí te dirían que no iban a ganar este mundial. En el otro sí se veían ganándolo. Bueno, oye, estamos muy atrasados en la pauta, así que vamos a tener que ir un poco más fast. Jugadores revelación. Tres también, ojalá. Y puedes decir unas menciones, pero las menciones son menciones, no vamos a explicar todo lo que hicieron, ¿ya? Molina, A ver, jugadores revelación de este mundial. Mm, si no lo has pensado, puedo partir yo, que lo tengo por más favor, claro. parte tú. Pau Cubarsí, para mí, jugadorazo, tuvo muy buen mundial. Otra revelación para mí, y lo he dicho en todos los podcasts, eh, Manzambi, Manzambi de Costa de Marfil. Me encantó el mundial de Manzambi, encarador, rápido, explosivo, ¿no? Tiene mucho futuro. Y el otro, eh, dije Manzambi de Costa de Marfil, Manzambi de Suiza, perdón. Suiza. Es que estaba pensando en el siguiente, que es Diomandé. Y todo lo que dije era de Diomandé. Diomandé de Costa de Marfil y Manzambi de Suiza, que
que salió a arreglar los problemas que tenía en delantera Suiza desde el comienzo del Mundial. Es que no diría muchos jugadores distintos. El tema es que para mí Cubarsí no sé si es revelación porque igual es un jugador que es titular en Barcelona. Entonces, es un jugador que igual es bueno. Y ya se sabía que es bueno. Mm, No sabría decirte que en otro podría ser revelación. Yo me Bueno, diría claramente que... Bociña. Ah, Sí, Bociña, claro, la Bociña. Bociña. A mí Bociña. se me ocurren varias menciones incluso. Orlando Pero si Gil quieres piensa también un se me poco más, ocurre. quizás si quieres piensa un poco más y Cristóbal no sé si lo tienes más claro. Eh, Uy, no me acuerdo cómo era que se llamaba específicamente, pero era el paraguayo que juega en River, el mediocampista de Paraguay, que no recuerdo cómo se llama. Para darme un segundo que hay gente pasando por aquí. Yo sé A ver, quién es. mientras Cristóbal... ya. Espérate, yo sé quién es, yo sé quién es de quién está hablando el Cristóbal. Creo que te refieres a. Ay, ¿cómo se llama este? Galarza. Eso, Galarza Fonda, que bueno, además yo aquí uno, en el hostal hay uno de River, que es muy hincha de River. Y, y me acuerdo de ver el partido de Paraguay con él y decía, este perro en River no juega ni un tercio de lo que está jugando ahora. Ah, como que, o sea, decía, en River juega horrible, es malísimo, de hecho, ni juega, dice. Y ahora en la selección está, weón, es Dios Es contra Alemania, Casimiro. fue Dios contra Alemania. Entonces, nada, para mí, Galarza Fonda claramente. Eh, la verdad, bueno, claramente, obviamente, Bociña, por todo lo que hizo. Para mí, el segundo partido contra Uruguay, bastante flojo, la verdad, pero bueno, no importa. Y, a ver, si tuviese que ponerte un jugador revelación, otro más. Pasa que, por ejemplo, en Argentina no había mucho. Mira, ¿sabéis qué? Yo creo que porque nadie esperaba nada de él, yo creo. Yo pondría a Pedro Porro. Yo creo que Hoy nadie hablaba de sí, Pedro Porro antes de este Sí, mundial. toda la Nadie razón se hablaba me de Pedro fue. Porro. Toda la Y razón. Pedro Porro mandó un muy buen mundial. Además, haciendo un gol importantísimo en semifinales. Y nada, Sí, sí, creo que sí, toda la razón. sí, totalmente. estaba pensando en los cuatro semifinalistas y claramente para mí tiene que ser el tercero. No sé si en ese orden, pero bueno, para mí son esos Sí, tres. podríamos hablar también de Daniel Muñoz, quizás. Sí, Sí, también, también. ya tengo tres nombres, Maxi, como para decir. Vale, dale Ya, nomás. para no repetir nombres, bueno, así como dijeron a Bociña, yo también diría a Orlando Gil, que creo que ha tenido un paso bien irregular en San Lorenzo, pero el mundial que hizo, tanto el partido con Alemania, contra Turquía también, así que gran mundial de Y Orlando Gil, que se dice contra que lo Estados tienen Unidos. mira algunos equipos grandes, que lo hablaremos luego. Ah, Y contra Estados Unidos. y contra Estados Unidos no hablaremos de eso. Eh, Luego diría a Olay de Costa de Marfil, buen jugador, muy interesante. Y por decir también alguno de los semifinalistas, yo honestamente no le había visto ni un partido o muy poco al Newcastle y nunca entendí el fichaje de Gordon y me gustó bastante el mundial que hizo Gordon. Así que también me Estoy de quedaría con acuerdo, Gordon. estoy de acuerdo. Sí, y de hecho Gordon que a mí al principio tampoco me gustaba, y lo dije acá en los podcasts, que no me gustaba cómo estaba jugando Gordon y de repente, empezó a hacerlo todo. Sí. Y también podríamos mencionar quizá a Leandro Paredes, porque de Leandro Paredes no se esperaba mucho, ya estaba como que ya está de vuelta en el fútbol argentino, y, y yo no sé si esperaba mucho Paredes, y cuando Scaloni lo puso en vez de Paul de titular, le cambió la cara al medio campo argentino. Así que también para mí Sí, Leandro Paredes Sí, hizo o más sea, de lo bueno, que yo esperaba. sí. Para el es que cierre, yo creo que también sí,
Es que yo creo que nombrar a Leandro Paredes en jugador revelación es como casi como nombrar a Messi. Obviamente, muy distinta medida. Pero, por ejemplo, Y nadie esperaba que Messi que iba a ser prácticamente el MVP de este mundial. Sí, pero Leandro Paredes era un jugador que ni siquiera era titular en Argentina. Igual No, sí, como Messi, pues. obvio. Pero bueno, también a mí me gustó mucho Saibari de Marruecos. Yo creo que Faivari, también sí. sí, mandó un muy buen mundial. De hecho, recuerdo que estaba sonando en algún equipo que ya lo ficharon incluso. No no, ya lo recuerdo fichó dónde exactamente. de ahí hablaremos en un momento de eso. Pero sí, Bueno, ya lo de fichó. hecho, Ok. también de Marruecos, si bien juega en el Real Madrid y todo, Brahim Díaz no es un tan mal mundial. 4 asistencias. No, es que Marruecos también No, se mandó un pero. buen mundial en general. Sí, hay un Pero bueno, jugador que siempre me ha parecido muy infravalorado en Marruecos que es Azzedine Ounahi. Que yo en ah, ah, 2022 pens- pensé que era un equipo mucho más grande. pensé que iba a decir Hakimi. Ah, no, no, no. No, igual que por ejemplo de Paredes, ¿cómo se sentirá jugar la final del mundo y después unos días después tener que ir a jugar contra O'Higgins en la Sudamericana? Ya, Bueno, hacemos. sí, pero Ya, bueno, oye, sí. Espera, sorry, solamente por sumar algo a lo que dijo Molina recién, los huevos que tiene que tener Paredes y la Para profesionalidad que jugar. tiene que tener para hacer eso. Y estando lesionado, Solamente, creo. O estaba sí. con un De dolor. hecho, muchos de los jugadores de River que estaban en el Mundial, sin tirarle palo a River, no jugaron, varios no jugaron, incluso, ¿cómo se llama el colombiano? ¿ya jugaron o juegan hoy? Habían jugado ayer, creo que jugaron. Pero bueno, eso es Yo otro no. tema. No, en el partido de ayer que fue por liga, creo que perdió River, pero jugaron varios de los que juegan el Mundial, pero jugaron un partido entre medio del Mundial que creo que por la Copa Argentina y creo que, ay, ¿cómo era que se llamaba el colombiano que juega en River? Que es re bueno. Quintero. Quintero. Creo que Quintero Pero, ya estaba de vuelta en Argentina, podría haber jugado, pero no jugó. Y se tomó vacaciones. Ya no seguía en el Mundial, me refiero. Bueno, avancemos con los jugadores de excepciones. Jugadores de excepciones. ¿Alguien lo tiene claro? a ver, es que ¿Alguien lo tiene claro? lo que pienso tendría que nombrar toda la plantilla de Portugal. Bueno, pero dale. Los Ya, que. No, no sé primer si todos, lugar, pero. para mí, no tengo un orden claro, excepto el primer lugar. Para mí, primer lugar, Vitinha. Horrible mundial de Vitinha. Después de ver cómo jugó en el PSG y todo, yo esperaba que iba a ser un gran mundial, iba a ser un gran asistidor para Cristiano y horrible Vitinha. No, nefasto mundial. En segundo lugar, Valverde, capitán del Real Madrid, la estrella de tu equipo y un desastre, un fantasma absoluto para mí, Valverde. Y en tercer lugar, para no colocar otro portugués, voy a elegir a un jugador campeón del mundo y Pedri. Para mí Pedri fue un pésimo mundial que terminó perdiendo la titularidad con Fabián Ruiz. No me gustó nada Pedri. ¿Cristóbal tiene algo pensado? Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero yo para agregar algunos más, porque bueno, obviamente, si vamos a despotricar. Yo quiero decir solamente, sin defender a Valverde, porque fue un pésimo mundial, pero yo creo que fue también más víctima del planteo de Bielsa que otra cosa, porque al fin y al cabo lo hacían jugar de algo que no juega en el Real Madrid. Pero sí, totalmente de acuerdo. No quita que jugó un muy mal mundial. Estoy de acuerdo con Pedri, estoy de acuerdo con Vitinha. Y para mí, o sea, yo creo que obviamente no se esperaba nada de él a ese nivel, pero fue tan malo lo que mostró que llega a ser decepcionante, sobre todo por lo que hizo en el Mundial pasado, y fue Molina. Molina, el lateral ¿Nahuel derecho de Molina? Argentina, Nahuel Molina jugó un partido horrible, o sea, un Mundial horrible. O El sea, peor de. Perdón, prácticamente, el peor de los titulares de Argentina, lejos. pero por lejos, o Sí, sea, Nahuel por Molina lejos. fue la causa de muchos goles que le hicieron a Argentina. Eh, Y de hecho, el gol Sí. que termina con el que termina perdiendo la final también fue por una displicencia en la marca de Nico Williams, de Molina. sí. Entonces, nada, quizás
decirlo decepción es mucho porque yo creo que nadie esperaba nada de Molina, pero sí que se esperaba un mundial más correcto. Y no sé, me pasa que si pongo a decirme jugadores de excepciones, tendría que prácticamente nombrar la plantilla completa del PSG. William Pacho, eh, Saliba, a mí no me gustó el mundial que hizo. Upamecano fue muchísimo mejor que Saliba. Upamecano fue mejor, pero por ejemplo el partido que Saliba se tuvo que ir, se notó demasiado que no estaba Saliba. Sí, Saliba totalmente de ordenaba la acuerdo. defensa totalmente. Entonces yo no lo Totalmente de pondría acuerdo. como excepción. Pero Sí, sí, bueno, igual te lo Marquinhos. doy. O sea, me pasa que muchos de los jugadores del PSG, o sea, para mí lo único es que brillaron en este mundial, que tampoco es como decir que brillaron mucho, Dembélé, fue Dembélé, Nuno Méndez, que para mí fue el mejor de Portugal, y Hakimi. Fabián Ruiz. Hakimi y Fabián Ruiz. Sí. Y Fabián Ruiz, sí, es cierto que termina quitando el puesto a Pedri. Pero de ahí, prácticamente todos los demás jugadores del PSG jugaron un mundial muy malo. Muy malo. Sacando esos A cuatro. Y me mí, acuerdo que yo, vi y habían casi 11 jugadores del PSG. yo, yo Los güeyes se creo mandó un que mal mundial. sí, pero no sé Barcolá si más lo mismo. excepción. No sé si excepción. No, obvio, Y pero Barcolá, yo creo que tuvo un mundial decente. No creo que haya sido un o horrible sea, mundial de Barcolá. sí, quizá, pero al final, al fin y al cabo, el titular en PSG es Doué. Y Barcolá Sí. por varios momentos le ganó la titularidad. Obviamente se peleaban entre los dos, entonces eran dos jugadores del PSG. A eso me Bueno, refiero. espera. Eh, Yo creo que nos pero no. falta hablar que de todos estoy de acuerdo en lo que dijeron, pero me falta Luis Díaz. Caicedo. Luis Luis Díaz Díaz y también. Caicedo. Hincapié Sí, Pie. también. Hincapié también. Declan Rice. El Declan Rice mundial jugó de Declan mal. Rice. Jugó Sí, muy mal el mundial de Declan Rice. Pasa que sí. siento que, creo que, no sé cuántas veces se ha hablado de esto, pero yo creo que no me sorprendería que esta sea una de las pocas veces en las que los jugadores de los actuales campeones de Champions han jugado tan mal. Muchos jugadores del Arsenal o del PSG jugaron muy mal este mundial. Mm, sí. Bueno, yo creo que los dijimos todos en general, ¿no? Quizás no nombrar a Neuer, por nombrar algún alemán. A Sané. No, es que Sané yo no esperaba nada de Sané, pero Neuer, porque algún alemán tiene que haber, pues si Sí, es que Kimmich no Neuer tuvo, igual. Kimmich tuvo un mal mundial también. Pero es que a Kimmich lo Eh, hicieron jugar por la banda, lo hicieron jugar de lateral, entonces es sí, Sí. difícil caerle a pero, Kimmich. pero, aún, pero aún así tuvo un mal mundial. Po. Florian Birst, que tampoco tuvo una buena Sí, temporada. De Brasil, Neymar, ¿alguno Hendrik. espera algo de Neymar? Hendrik. Ya, pero es es que Neymar difícil. casi ni jugó. Es difícil Sí. poner a Hendrik o a Neymar porque no jugaron prácticamente. Y Bueno, Rafinha se lesionó. Bruno Pero Fernández. Hendrik tuvo un uno contra uno que les daba y, Pero en todo el mundial tuvo esa jugada. O y era sea, muy tuvo una jugada y importante. la falló. Tuvo una jugada y la Y era falló. muy Entonces, importante. por eso, pero si es por eso, si Bruno Guimaraes hacía el penal, también era la historia diferente, pues, ¿cachai? O Bueno, Y sea, pero no yo creo creo que que Bruno concuerdo Guimaraes hacía. que Y no creo que pero la Bruno excepción de Guimaraes. Brasil, No creo que Bruno Guimaraes entre como excepción. yo creo que Bruno no. Guimaraes fue el mejor de Brasil. Sí, Por eso, sí, por eso. No sé, sí. siento que La excepción sería de caerle Brasil demasiado. Creo que sería es que es muy demasiado caerle conjunta. a Hendrik solamente por esa jugada. Es decir, que hizo un mal mundial por una jugada. No sé. Eh, y no sé, pasa que el equipo de Brasil de nadie específicamente se esperaba mucho. Solamente de Vinicio, y Vinicio cumplió. Rafinha quizás, pero se lesionó, entonces también es difícil caerle a Rafinha. Los laterales nunca se esperaba nada, el mediocampo más de lo mismo. A mí me gustó dentro de todo, aunque se mandó un par de cagazos, Alisson.
Quizás Marquinhos con Bruno, no, con, ay, ¿cómo se llama el otro? Que Gabriel falló Magaláes. Gabriel Magaláes, pero no sé, es difícil caerle a Entonces, muchos ¿para jugadores qué de seguir Brasil. hablando de eso? Lucas Entonces, ¿para qué seguir Paquetá, hablando de eso si no? Es que porque Molina estaba preguntando por Brasil, po. Paquetá, pero es que Paquetá, no sé Paquetá si tu jugador esperamos favorito. mucho Paquetá. Ah, Bueno, Paquetá, ¿quién mención, es, weón? quiero hacer solo mención, no ahondarme más, pero de Portugal olvidé mencionar, ninguno mencionó Bruno, Bruno Fernández. Bruno Fernández. Sí, sí, yo lo dije por sí ahí, pero no me lo escucharon. mencionó Ah, Cristóbal. no Sí, lo había lo Bruno escuchado. mencionó. Fernández. Es que pasa que No. la selección entera de Ah, Portugal podría entrar como excepción. eh, hablemos de los fichajes post-mundial de Ah, ya. manera Y para cerrar, rápida, solamente opinión rápida, pero quiero escuchar para ustedes, Cristiano Ronaldo, ¿decepción? tiene 42 años, yo no esperaba mucho más, la verdad. Eh, No, no, No sé, difícil caerle a. Obviamente quizás sí. pudo haber hecho más, pero también que le haya pedido. sí, pienso igual. Para mí que Y es más, es más culpa del por técnico por ejemplo, quemarlo. es más, por Ujú. ejemplo, si Messi hubiese hecho un mundial como el de Cristiano, también diría lo mismo, como que más le haya pedido. Sí, sí, obvio. Ya, fichajes post mundial. Bueno, a raíz de todo este mundial han habido hartos fichajes que ya han pasado y vamos a nombrarlos, por favor, no nos extendamos mucho en los fichajes. Voy a partir yo con Manzambi, el suizo, que se va al Aston Villa. Manzambi, que tiene 20 o 19 años, un jugador que fue revelación en este mundial. El Aston Villa, que su delantero titular es Mateta, el francés. Así que yo creo que Manzambi tiene posibilidades de ganar la titularidad. Así que bien por Manzambi, esperemos que le vaya bien en el Aston Villa. ¿Van a decir algo sobre esto? No. Aston Villa juega Champions, así que tiene oportunidades para lucirse. Sí. Siguiente fichaje entonces, Molina. Bueno, aquí tenemos a Gonzalo Ramos, mundial discreto, como todo Portugal, que se va al Milan, equipo discreto también, y que están ahora tiene como director técnico a Rubén Amorim. Así que Gonzalo Ramos, piensa bien la cagada que te mandaste, pero esperemos que le vaya bien y ojalá me equivoque con Amorim. ¿Tú eres fan del Milan? Sí, así que créeme que estoy en el mismo rol que tenía Cristóbal cuando tenía Amorim de técnico. Oye, Cristóbal, ¿quieres opinar algo de acá? Con Gonzalo Ramos, Mm. no hay mucho que opinar. Para mí es un jugador de selección, ¿no? De mundial, de hecho. Yo Pero creo que De selección. yo, Gonzalo Ramos es como un jugador de goles importante, debo decirlo. O sea, en Champions hizo un par sí, de goles importantes en el PSG cuando entraba desde la banca, Sí, pero no es mucho más, no es un jugador igual, top. totalmente, pero igual yo creo que sí le va no sé qué tanto le sirva Gonzalo Ramos al Milan, pero sí le va a servir mucho a Gonzalo Ramos jugar en el Milan. No Puede sé si ser. me expliqué. Sí. sí. Siguiente contratación, Molina. Esta con de de tambores. Esta nos toca aquí como chilenos porque es un club que conocemos, aunque ninguno le tiene mucho aprecio a ese club. Que, bueno, antes decía que la historia de Bociña tuvo para mí un triste final, porque después de la épica del Mundial, irte a jugar a Colo Colo. A ver, Oye, hablemos probablemente de uno de los fichajes más mediáticos en la historia de Colo Colo. O sea, estamos sí, claros que a Bociña le sirve porque igual va a jugar en un equipo que, por más que nos pese, es un equipo grande. En Chile es el equipo más grande, o uno de los más Copa grandes para Maxi, Libertadores, ¿o no? y va a jugar el próximo año muy probablemente Copa Libertadores, porque Colo Colo está muy aventajado al resto de los equipos acá. Así que Bociña va a poder a lo mejor levantar un trofeo de campeón, y el Colo Colo también le sirve como marketing, para que estamos con cosas. Yo te voy a decir que si yo fuese Colo Colo me compro la polera Bocilla. Eso no me voy a opinar. Cristóbal. Pero jamás lo harías. O sea, claramente una compra mediática, más que por otra cosa, creo yo. Obviamente, nivel futbolístico tiene, se le hizo un contrato de 6 meses que si rinde se Yo, lo extienden a un año.
Y bueno, vamos a ver qué tal Bociña en Chile. Yo creo que este es el único momento en la historia o en mucho tiempo que Colo-Colo o la Liga Chilena en general puede tener el famoso Here We Go de Fabricio Romano. Pero nada, eso. Creo que es claramente un fichaje mediático. Y yo creo que este es el único en que nos vamos a detener un poquito porque ahora viene Tielemans al Manchester United proveniente de no tengo idea dónde estaba jugando, la verdad. No sé para qué dije eso. Me Newcastle. quemé solo. ¿En el Newcastle o Sí, en el Aston Villa? sí, No, uno en de el los dos. New. Creo que en el. No, creo que en el Aston Villa estaba jugando. Creo que en el Pero Aston bueno, Villa, sí. Tielemans que llega al Manchester United a reforzar el espacio que deja Casemiro en la saga en el medio campo. Y bueno, y el siguiente sería Molina. Del Aston Villa, te lo confirmo por si Por acaso. cierto, que no Oye, no lo del mencionamos, Aston Villa, pero ya que menciona a Casemiro, Casemiro se va al Inter Miami. oye, sí, pero eso lo Sí, habíamos dicho antes de. Esto se sabía antes del Mundial, creo. sí, pues. Ah, sí. Actualízate, Oye, está ahí No, sí. desactualizado. pero espérate. Quiero decir de Tielemans que para mí, si no fue el mejor, fue el segundo mejor con Doku de Bélgica en este Mundial. Sí, Sí, totalmente. sí, totalmente. Molina, siguiente fichaje. Bueno, este fue durante el Mundial, que fue de Ismael Saibari al Bayern Múnich. Bueno, Saibari fue la figura de Marruecos en la fase grupal, que después por lesión no pudo aparecer en la fase mata-mata. Y bueno, va a tener que pelear el puesto, pero creo que le va a servir en su carrera poder ir al Bayern Múnich. Sí, eso mismo voy a preguntar yo. ¿Será titular Saibari en el, No Es en creo que muy titular. el difícil, es Bayern? muy difícil. Muy difícil, Muy ¿o no? difícil, muy difícil, Muy difícil. pero es un muy buen suplente de Harry Kane. Compran a un jugador que muy probablemente va a jugar tipo la Copa Alemana o partidos cuando Harry Kane tenga que descansar para partidos de Champions. Ahí muy probablemente va a jugar Saibari y va a sumar minutos. Entonces le va a servir mucho a él y le va a servir mucho al Bayern. Es un muy buen suplente. Eh, Siguiente, y este me lo dejé para mí porque es una decepción para los del Inter. Se nos va nuestro mejor, el mejor lateral derecho que tenemos desde Maicon, te diré. o Eh, Dumfries lateral se va. derecho desde Michael, Maicon es lateral derecho, izquierdo, ¿o no? ¿O era lateral izquierdo, izquierdo. Maicon? Si Zanetti jugaba por la derecha. Ah, perdón, desde Zanetti. Se me dieron vueltas, pensaba que. Es que Zanetti, hay que decir que Zanetti jugaba por cualquiera de los dos lados. Sí, pero jugaba Y también, Maicon por la izquierda. Sí, de hecho, y también Maicon jugaba, le y quita también, sí, sí, es verdad. en Y también en jugaba el de Mundial 5 Zanetti. 2010, en el Mundial 2010 le quita el puesto a Maicon Sí, 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 a Marcelo. sí. Bueno, bueno, entonces desde Zanetti, que no teníamos un lateral derecho tan bueno, a mi gusto. Eh, Dumfries se va al Real Madrid. Real Madrid que ya empezó una nueva Boo, fase galáctica al parecer. boo. Sí que Dumfries es uno de los nuevos fichajes de los que Que tuvo buen podremos hacer un mundial. podcast. Tuvo un buen mundial, de los pocos de Holanda. Exactamente. Y luego seguimos con Morgan Rogers, que va al Chelsea. Un muy buen fichaje, a mi gusto. No, quizás no destacó demasiado, pero Morgan Rogers creo que lo hizo muy bien con Argentina. Yo quiero ver, porque Chelsea siempre hace estas contrataciones raras de que compra muchos jugadores, gasta un montón de plata y al final no juega ninguno. Entonces quiero ver qué va a pasar con Rogers, si va a jugar o va a ser suplente. Em, y el siguiente, por favor. Mira, viste, yo tengo razón. Maicon es lateral derecho. Lo busqué. ¿Sí? Bueno. Yo decía, no puedo estar tan loco. Si de hecho el gol que le hace a Corea del Norte sin ángulo es por la derecha. Ah, entonces le Y, quitaba el puesto a y Dani Alves. al Dani Alves, y yo siempre
yo siempre peleaba con mis amigos que yo decía que Maicon era mejor que Dani Alves. Bueno, la historia le dio la razón a los que decían Dani Alves, pero en ese momento era mejor Maicon. Lo hubiese dejado ahí nomás porque lo que acabáis de decir es mucho peor que lo que estaba diciendo yo, güey. ¿Por qué? ¿Qué peor? No, me refiero a que decir que nada, no importa, sigue. O sea, es que para la historia del fútbol Dani Alves fue más importante que Maicon, claramente. ¿Mm? Pero en ese momento era mejor Maicon. Sí, pues, por eso, para la historia del fútbol. Pero en ese momento Maicon era mejor. Pero bueno. Ya. Dumfries entonces, Rogers y Brown. Ahora viene Brown que se fue al Bayern de Múnich. Lateral. Que jugó y estuvo lesionado también un partido que no jugó, creo que contra Ecuador. Que hizo un mundial destacado, era de los mejores para mí. Brown, Nico Slotterberg y Mecha eran los que yo veía mejor de la selección alemana. Se va al Bayern Múnich. Tampoco sé si sea titular en el Bayern Múnich, pero al menos tiene un jugador de recambio que puede ayudar. ¿Molina? Sí, antes de pasar al siguiente tema, menciones rápidas de que el Madrid se lleva también a Bernardo Silva, además de Denzel Dumfries y a Konaté, al cual después del mundial que hizo, si Florentino lo hubiera visto, no lo llevaba. Cristóbal. Dame un segundo, no puedo hablar. No, pero sí, no sé si voy a decir mucho sobre Brown, así que avancemos. DTs. Han habido también Espera, movimientos de DT. Puedo decir un último fichaje que había visto porque me metí a Instagram de Fabricio Romano a ver los Here We Go y había uno que era de Garnacho al Aston Villa. No es que haya hecho, no es que ni siquiera fue citado al mundial, pero que Pero ni ya siquiera fue al mundial, por cierto, eran Ni siquiera fue. fichajes con Pero yo relacionados al quería, mundial. pero yo Nada que quería ver, nombrarlo. nada que ver. Yo No, quería no, nombrarlo. no, Yo quería no. nombrarlo. Here we go. Ni siquiera fue al mundial. Here we go. Cambios Sí, de es como que yo cambio de tuviera DT a raíz de esto. Ya, avancemos, por favor. Vamos a poner dictador ya. No, Cambios Maxi de DT. dictador. Cambios de DT. Molina, por favor, ilústranos. Bueno, creo que vamos a hablar de probablemente el fichaje más importante en cuanto a DT de selecciones. Alemania llega probablemente el DT más esperado por los fans del fútbol, en el fútbol, o sea, para Alemania, que llega Jürgen Klopp a la selección alemana. Y con una conferencia de prensa muy contundente, donde les dice, si tienen problemas conmigo, yo me voy, se meten con mi familia, me voy. Llegó a poner muy claros los puntos sobre la IE y bueno, Klopp tiene experiencia levantando equipos que venían, que ya no eran lo que eran, que venían en baja, así que yo creo y tengo fe de que Klopp va a poder levantar a Alemania y volverla a donde pertenece. Ahora, primera vez que Klopp entrena una selección. Una selección, pero él mismo había dicho que él ya estaba como que ya no quería volver a clubes y las selecciones igual son ritmo más pausado, así que yo creo que es como el momento para que llegue una selección. Cristóbal. Sí, fue muy chistosa la conferencia, o sea, chistosa entre comillas, la conferencia de prensa de Klopp. Fue muy alemana. Sí, es como, Sí. bueno, literal fue, bueno, vengo a hacer el trabajo que todos estaban esperando que hiciera, si me huevean mucho, me voy, básicamente. Sí. Ese es el resumen de la conferencia de prensa de Klopp. Sí, ahora, siguiente, bueno, esto se sabía previo al Mundial. Deschamps siempre dijo que este iba a ser su último Mundial. Un ciclo largo de ¿cuántos mundiales? ¿3 mundiales? ¿14 años? O sea, 16. Sí. ¿Y 4 y por qué 4, manera, 16. y qué Fueron cuatro, manera fea ¿no? de... ¿4 o 3? Cuatro sí Igual de dirigió en Brasil. Brasil 2014 de Champs. Pero eso dije, pues, 16 años, 4 por 4. Incluso Ah, dije 4 dijiste por tres 4. mundiales. Pero dije 4 por 4, 16 años. Sí. Ya, bueno. Bueno. Sí. Y se supone que lo oficializan ahora el martes, que es Zinedine Zidane a Francia.
Creo que es el pase de antorcha, digámoslo, esperado. Y bueno, ustedes saben que yo siempre he bancado a Zidane, tanto como jugador como técnico, así que esperemos que le vaya bien a Sisu. Cristóbal. A mí me parece increíble que Francia cambia de DT igual como cambia de jugadores. Entra alguien muy bueno y entra alguien incluso mejor. Que es lo mismo que pasa en la selección. Mm. Cuando hacen cambios, de repente hacen lo mismo. Que entre sale un huevo muy bueno y entra uno que es mejor o igual de bueno. Entonces, nada, increíble. Yo creo que Zidane era claramente el llamado a dirigir Francia. Mira, yo lo dije esto, puede ser muy polémico, pero vamos a ver si es que Zidane sigue confiando en Mbappé. Porque poco se dice, pero se dijo mucho que en el entretiempo de la semifinal, o sea, se generó un quiebre en ese partido en el vestuario, que era básicamente lo que todo el mundo venía esperando que iba a pasar con Francia, y a ver si le deja a Mbappé seguir haciendo lo que hace, que es básicamente hacer muchos goles y todo lo que queráis, pero no presionar y no jugar en equipo. Entonces, no sé. O sea, siento que Eh, Cristóbal siempre le tira, odia a Mbappé, siempre le tira mierda. no, 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 yo lo digo porque, o sea, al fin y al Le cabo, sale todo lo argentino, boludo. No, 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 es que lo digo porque Luis Enrique se deshizo de Mbappé en el PSG, Sí, bueno, se deshizo entre Sí, comillas, en realidad no se deshizo, y no se deshizo, Florentino lo no, quería como loco. por eso dije entre comillas, por eso dije entre comillas. O sea, en el fondo no le dolió perder a Mbappé y, y el tiempo le dio la razón, entonces a ver qué va a pasar en Francia. Obviamente todavía queda mucho para el Mundial y de hecho quedan todavía 2 años para la siguiente Eurocopa. Pero nada, habrá que ver qué irá a pasar. quiero Molina, pero comentar algo que dijo de lo que mencionó Cristóbal, que Deschamps dice que el principal motivo de su salida es que el ambiente estaba muy tóxico en la selección francesa y se fue para descomprimir. Así que va de mano con lo que dijiste de Cristóbal. es que yo creo que Es que, en cualquier vestuario donde hay tantas estrellas es difícil mantener el grupo, muy difícil mantener el grupo. obvio, obvio. Obvio. Y, y yo, A no ser o que sea, sean buenos para el carrete como Brasil. es que yo creo que el problema es que todos se sienten más estrella que el otro. Porque, por Sí. ejemplo, pongámonos en el caso de Argentina, me carga hacer esto, pero el caso de Argentina, no te estoy Ponte en el hablando caso ahora, de te estoy España, hablando, entonces. te estoy hablando, no, es que no te estoy hablando ahora, en el caso anterior, o sea, de la selección anterior, cuando tenían Higuaín, Agüero, Tevez, puro jugadorazo, todos, absolutamente todos sabían que Messi era la estrella. No ganaron nada, estamos de acuerdo, pero todos sabían que Messi era el mejor jugador. Entonces, al final, cuando tú sabes que tienes a uno que es tu mejor jugador, puedes rodearlo de estrellas, pero al saber que ese jugador único es la estrella, al final el equipo va a terminar jugando para él. Obviamente esa Argentina no ganó nada, todos lo sabemos, eh, pero no lo sé, Pero llegó a una final del yo creo mundo y que, a 2 finales de Copa América, obvio, ¿cierto? Igual no le fue obvio, mal. obvio, 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 obvio. Ese es mi punto. Entonces, Sí, no pero sé, yo bueno, no sé, yo ese tipo de planteamientos de que todos jueguen por una estrella y soy medio detractor de eso. Yo en general creo más en los equipos como tal y por eso ese es uno de los grandes méritos que tiene Luis de la Fuente con España. Con España. no, obvio, totalmente, totalmente. O sea, al fin y al cabo, claramente ese planteo que era de Scaloni de jugar, que todo el equipo jugara y corriera por y para Messi, no le terminó funcionando en este último mundial. No, O no, sea, en este sí, último partido, en verdad, la final. yo no me refiero de que sirva o no sirva, solamente no me gusta No, tanto. pero mira, por ejemplo, te pongo el caso de Inglaterra. Tuchel se mandó muchos cagazos, estamos de acuerdo, pero algo que hizo muy bien y entender de que Harry Kane y Bellingham Cristóbal, son las estrellas del Cristóbal, equipo. Cristóbal, ¿Qué? Cristóbal, yo no estoy en desacuerdo con lo que estás diciendo. Estoy diciendo que no me gusta ese estilo de planteamiento.
Eso es lo que estoy diciendo. No, sí, pero bueno, yo estoy dando otro ejemplo de que así, no te digo que podéis llegar lejos, pero que en el fondo, bueno, ya no importa. Es que a lo que voy es que Sigamos. estamos discutiendo por Sigamos, discutir. A eso voy. A eso voy. sigamos, sigamos. Dale tú. Esto creo que ya se confirmó, no estoy 100% seguro, me atrevería a decir que sí, Cuando pero escribimos la es pauta, no. Andrea, ya está hecho. Andrea Pirlo a Italia, otro ex campeón del mundo llega a tomar Italia. Me acuerdo que estaba viendo un video, bueno, vamos a tirar referencia, estaba viendo 4-12 y Davo dijo, que le doy toda la razón, que Pirlo en vez de entrar como técnico debería entrar como jugador, porque los jugadores italianos son malísimos. Pero nada, no sé si yo la verdad Andrea Pirlo no lo tenía como entrenador, no lo había visto nunca, no sé si ha entrenado antes, Dirigió pero no sé qué les parece. Al ¿Ah? Milan, sí. ¿Al Milan? a la, Ah, bueno. a la Juve, a la Juve. A la Juve, ¿A la perdón. Juve? A la Juve, sí. Ah. Eh, ¿Cuándo dirigió la Juve? Te averiguo, pero creo que no ganó nada con la Juve. Sí, es que la Juve no gana nada hace mucho, pero bueno, no El importa. 2020-2021, esa temporada. Ya, bueno, la verdad no sé qué esperar de Pirlo. Y si te das cuenta, el equipo técnico de Pirlo es prácticamente puros ex campeones del mundo con Italia. No me acuerdo exactamente quién era, pero sé que estaba Buffon como entrenador de arquero y había un par más de jugadores como top de esa Italia del 2006. Y además a Pero Pirlo bueno, lo no. llevaría Maldini, porque Maldini está como director deportivo de Italia. Sí, sí, es un poco raro, creo. Pero bueno, nada. Maldini no fue campeón del mundo, eso sí. No, No, pero Maldini no también fue. está entre los jugadores top de Italia. Sí, pero bueno, No no es el sé. mejor, pero bueno. Sí. Ya. Vamos con los rumores. Sí, Molina, todos los rumores de traspaso que hay, que no están confirmados. Ya, última cosa que quería complementar a lo que dijo Cristóbal, que la obsesión de Italia inicialmente no era Pirlo, era Guardiola. Y Guardiola les dijo que no. Sí, sí, obvio. Sí. A mí se me haría muy raro Guardiola en Italia, la verdad. Es como Rarísimo. Bielsa en Uruguay. Para mí Sí, Guardiola tiene que tomar la selección inglesa. Si es sí. que tiene que tomar alguna selección. Si es que tiene que tomar Pero alguna Tuchel no selección. lo van a Sí. despedir. No, ya dijeron que no, los ingleses cagones. La verdad es muy difícil no despedirlo, pero bueno. No, si no lo van a despedir, ya están No, no confirmados. lo van a No, despedir. me refiero a que es un error, a eso me refiero. Sí. Molina, Bueno, los rumores. rumores. Los rumores. Tenemos a Maxi nos puede dar más información quizá. Rodri a Real Madrid. Al parecer Florentino, ya una obsesión de Florentino, Mourinho dijo el sí y a Rodri le interesa. ¿Tú qué más nos Bueno, puede esas son aportar, Maxi? nada más, solamente lo que tú me estás diciendo, no solamente eso. No hay Y, nada. Cristóbal, ¿tú sabes algo más? No, ¿por qué tendría que saber? No lo sé. Que son rumores. Son rumores. ¿Por rumor? Bueno, Bueno, Continúa. sigue. continuamos. Tenemos la telenovela de Julián Álvarez, si se va al Barça, que el Atlético está firme con que al Barça no se va, y ahora surgió como un nuevo competidor que es el Arsenal. A lo mejor si Julián se quiere ir, esta es la opción perfecta para el Atlético porque no se lo da un rival. Sí, en teoría, porque al fin y al cabo igual el Arsenal compite en Champions, al fin y al cabo Ah, cualquiera le puede dar un rival a un jugador, sí, sí, se mete a claro, la pero Champions. el Sí, Pero no Atlético un rival pero directo de liga, no es pero en no un lo su mismo rival darse directo de no al liga. Real Madrid. el Madrid. No, obviamente. Siguiente. Dale, Molina. Siguiente. Bueno, esto estuve viendo hace poco más información de este rumor, que al parecer ya no es tanto rumor, que sería de un jugador que nombramos como revelación, Jan Diomandé. Al parecer la puja estaba entre el PSG y el Madrid,
el Madrid había hecho una oferta de 100 millones primero al Leipzig, dijo que no, y según lo que vi ahora mientras hacemos el podcast, el Madrid hizo una nueva oferta de 130 millones, la cual al parecer fue aceptada por el Leipzig. Así que todo indica que Diomandé va a ser jugador blanco en esta temporada, en la próxima temporada. Yo preferiría a Diomandé en el Madrid que en el PSG. Siento que en el Madrid puede jugar y en el PSG no le va a sacar el puesto a Así que hizo una buena Mira, elección Doué. ¿puedo decir algo que en el acabo de papel. ver con las noticias? Que fue hace 6 horas. Barcola no firmó contrato con el PSG Ah, y cierto. al parecer sería libre. Ah, no, pero dice que al parecer por lo que se iría este verano. O sea, ahora. Ahora sí. Sí, ahora. Y al parecer entre los Bueno, interesados por quedarse con Barcola figuran el Arsenal, el Liverpool y el Bayern. Sí. y el Bayern, ¿qué más va a sacar a Luis Díaz para poner? O sea, ¿va a seguir Exacto. siendo banca? Bueno, y otro como que estaba viendo como rumor, aunque bueno, es algo que se lleva hablando, que una obsesión de Florentino es quitarle a Olisa al Bayern, pero el Bayern no lo quiere vender por nada. Sí, pero yo creo que eso no va a quedar en nada, creo. Sí. Bueno, vámonos despidiendo ya. Muchas gracias a los que llegaron hasta acá. Este podcast ha sido muy largo, yo diría que el más largo que hemos grabado Espera. hasta ahora. Llevamos 1 hora y media. Nuestras redes sociales nos pueden seguir, nos pueden buscar como F3 Continentes en TikTok, en Instagram y en YouTube. Nos pueden buscar como F3C Podcast, al igual que acá en Spotify y en Amazon Music. Por mi parte me despido, no sé qué más quería decir Cristóbal. No. Dale. O sea, lo que Despídete. quería decir es que el Liverpool tiene como máxima prioridad, como prioridad top, a Barcola. Eso. Eso no. Nada, que me despido de toda la gente. Espero que estén muy bien. Espero que les haya gustado el podcast. Bueno, no quiero ser muy repetitivo, pero recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. También ahora estamos subiendo los podcasts a YouTube, obviamente sin video, porque esto es solamente audio, pero en YouTube normal. De hecho, yo escuché el último que hicieron con Pancho, estuvo muy bueno, me gustó muchísimo. Lo escuché mientras estaba trabajando. Así se Eh, escuchan los podcasts. sí, así se escuchan los podcasts trabajando. Y nada, O en el gym. que les vaya muy bien. Sí, que les vaya muy bien a ustedes. Espero que tengan una muy buena semana para toda la gente que está escuchando y para ustedes dos también. Y nada, de mi parte me despido. Nos vemos la siguiente semana. Molina. Gracias por escucharnos. Este podcast ha sido largo, pero eh, hemos tratado de cubrir gran parte de la información que hemos visto y algunas que están surgiendo en el momento. Y que ojalá les haya gustado. Y gracias por el aguante a los que se quedaron hasta el final. Muchas gracias, que estén todos muy bien. Chao.